A las 7 es el último ferry del día. Si no pillamos ese ferry, vamos a perder un día entero porque hasta el día siguiente a las 3 de la tarde no lo podríamos coger y no pasaría nada por perder un día entero porque tenemos tiempo. El problema es que luego vienen las lluvias y como queremos hacer noche en una isla pequeña... Sí, queremos una isla bastante guay. Nos gustaría hacerlo sin lluvia porque la queremos recorrer bien y con lluvia puede ser bastante incómodo. El problema es que muchas veces los planes no salen como uno quiere o como uno planea. Pero sea como sea, ahora hay que avanzar. Tras 4 noches en Noruega, conocemos la mejor cara del país. El clima nos ha dado tregua y hemos encontrado lugares increíbles donde dormir gratis con total tranquilidad. ¡Qué vistas más increíbles! Aunque esto no es lo que parece, pronto descubriremos que Noruega tiene 2 caras y la segunda no es tan idílica como pensábamos. Por ahora, estamos aprovechando cada kilómetro al máximo y eso nos mete en un pequeño dilema. Si exploramos demasiado, podríamos perder el único ferry que nos lleva a las islas Lofoten. Eso nos retrasaría y perderíamos un día de viaje. Pero si exploramos poco, nos subiremos al ferry con una sensación agridulce, como si nos estuviéramos perdiendo algo. ¡Pedazo paisaje! Hoy toca decidir entre la curiosidad de explorar y la necesidad de avanzar. ¿Vosotros qué haríais? Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Para más Henry, hoy nos abrigamos bien porque ayer hacía mucho frío. Y está haciendo mucho calor ahora. Está haciendo muchísimo calor y yo me estoy cociendo como un pollo aquí dentro. En este pueblo hace mucho calor. Hay microclimas. Hay microclimas, en cada fiordo hay un clima diferente y cambia constantemente. ¿Tampoco? No sé si os habéis dado cuenta de que hasta ahora casi nunca he llevado la mochila en la moto. El tema es que hemos descubierto que las bolas de pan grandes son de lo más asequible aquí y como no nos cabe en la moto, pues lo llevamos en la mochila. Ya sabemos que todo no se puede tener, pero hoy vamos a intentar tener todo, a ver si nos sale bien la jugadita. Y los puentes los hacen ahí con una subida altísima y una bajada, porque como no hay casi montaña para conectarlos y quieren que pasen los barcos de mercancías o los barcos grandes por debajo de los puentes, los hacen así, súper empinados para arriba y luego una bajada por el otro lado. Los puentes ya empiezan altos, aquí empiezan a ras de mar, son muy curiosos. Está guay cómo se ve la montañita del puente y luego va a ser la bajada, como una montaña rusa, casi. Sí, vaya subidón. Ahora hay que bajar haciendo... Venga, 3, 2, 1... ¡Qué payaso! Guau, esas playas de ahí abajo, no, mira. Me recuerdan a las playas de Galicia. Sí, a las que vamos nosotros. Me dan unas ganas de quedarme ahí hoy hasta que tocas el agua y dices no. Guau, el agua está ultra congelada. Está un poquito más fría que en las Islas Cíes, para los que sepáis la referencia de las Islas Cíes. Y por esto queríamos dar todo el rodeo que os estábamos diciendo antes de llegar al ferry. Y es que estamos subiendo estas montañas que creo que se llama Ersfjord o algo así. Los picos de ahí delante pertenecen a Skaland. Ersfjord lo veremos más adelante. Y es increíble. A ver hasta dónde llegamos, porque no sé hasta qué punto vamos a poder enseñar las vistas o demás, no sé cuánto subiremos, pero ya solo esta subida y viendo lo que hay delante ya está gustándonos mucho. Pedazo paisaje. Madre mía. Qué pequeño te sientes cuando estás rodeado de montañas tan altas. Este desvío nos deja con la duda de si llegaremos al ferry a tiempo, pero recorrer estos paisajes hace que cada minuto extra en el camino valga completamente la pena.
El problema es que estamos cayendo en la tentación de descubrir que hay un poco más allá, y con cada kilómetro nos alejamos más de nuestro objetivo de llegar al ferry, lo que nos genera serias dudas de que podamos llegar a tiempo. Encima de ir a toda pastilla con toda la prisa del mundo, entramos en el túnel más tenebroso que fuimos hasta ahora. Está todo el suelo empapado, pero es súper estrecho. Tetritúnel. Y por aquí pasan caravanas de un lado y del otro. O sea, hay zonas que no sé cómo leches tienen que hacer. Sí, porque 2 caravanas yo no sé si caben, ¿eh? O sea, van muy justitas por aquí. Hay zonas que no caben ni de broma. Se ve que es un túnel bastante antiguo. Hola. Ole. Hola, vaya bahía. Qué bonito. ¡Woohoo! Pero qué locura, ¿mirasteis esos picos de ahí? ¿Los viste, Lau? Guau, son una pasada, vaya picudos, ¿no? ¡Buah! Picos picudos. Y esta costa es preciosa. Tungsten o algo así se llaman esos Tungsten. picos, o eso es lo que leí en una señal. Tungsten o no sé. No damos una. Se dice Tungenes y es donde estamos ahora mismo. Los picos de delante son Ersfjord. Madre mía, pero esto cada vez se pone más interesante. Vaya costa más bonita y más cambiante. Uy, uy, uy. Y ahí al fondo se ve como una playa de arena, un arenal. ¿Y qué esconderá esa playa? ¿Qué esconderá esa playa? Yo creo que esa playa esconde el baño más caro, por lo menos, del mundo, para nosotros. Pues habrá que ir a hacerle un pis, ¿no? Al baño más caro del Sí, mundo. yo ya tengo la vejiga llena, preparada para descargar, Preparados, listos ya. preparados, listos ya para descargar en un baño de, atención, 300.000 euros. Hay que estar bobo para gastarse dinero público en un baño de 300.000 euros. Esperemos que por lo menos esté limpio y huele bien. Este es el baño y esta es la cola que hay para entrar en el baño de 300.000 euros. Hombre, no todos los días puedes echarte una meada tan cara. Yo me la voy a echar hoy. Voy a hacer cola y la voy a echar. Pues este, señoras y señores, es el baño, uno de los baños más caros del mundo. Baños públicos puestos en medio de la naturaleza. Aunque por lo que pagaron, podrían tenerlo un poco mejor cuidado. Tiene papel higiénico, un buen rollo. Lo que más me mola es el techo. Supongo que en invierno hasta podrás ver las auroras boreales. ¿Qué os pareció el baño de Super Mega Pasta? ¿Creéis que merece la pena o que es un absurdo? Yo me igual que en cualquier otro baño, si os digo la verdad. Yo también, pero me pude lavar la cara que había jabón y eso me gustó. Esta zona me recuerda así como a Tailandia, por las montañas y los arenales, las playas de arena blanca y demás. Así me recuerda como a Asia, ¿no? Sí, tiene un puntillo. Las montañas estas son enormes. Lo que más llama la atención es que son montañas mega gigantes, caen directamente al mar. Como, por ejemplo, las islas de Koh Phi Phi. Sí, eran así, es verdad. Eran así, es que me recordaba algo a Tailandia. Mira, las islas de Koh Phi Phi son este estilo, son montañas así igual. Y abajo de todo el agua, agua transparente, agua azul, agua muy limpia. Seguimos avanzando como si el tiempo fuera infinito. E incluso nos permitimos hacer otra parada más. Sin embargo, será al retomar la marcha cuando nos daremos cuenta del lío en el que realmente nos estamos metiendo. Noruega nos tiene atrapados. Sabemos que el tiempo corre, pero cada nuevo paisaje supera al anterior y no podemos resistirnos a parar. Si queremos alcanzar el ferry a tiempo, tendremos que apretar el acelerador y dejar atrás estas maravillas. El tema es que el ferry sale dentro de una hora y tenemos 50 minutos de camino hasta allí. Estamos un poquillo agobiados porque al final siempre tardamos más tiempo de lo que nos dice el GPS, que en teoría deberíamos tardar en llegar. Y bueno, es que para nosotros es súper importante y es crucial poder coger ese ferry hoy. Entonces, a ver, desearnos suerte, yo creo que podemos conseguirlo, pero mi cabeza me está diciendo que va a ser un poco difícil. El tetritúnel no ayuda. Encima de ir a toda pastilla con toda la prisa del mundo, entramos en el túnel más tenebroso que fuimos hasta ahora. Está todo el suelo empapado. El tetritúnel no ayuda, ¿no?
Esta zona de la costa aún es mucho más diferente a la anterior. Está llena de pequeñas islitas. Si lo veis ahí, las zonas de rocas son como pequeñas islitas. Alguna incluso tiene un pequeño arenal, como una pequeña playa, y hay algún barquito al lado. Es impresionante cómo cambia el paisaje en este país, lo diferente que es, y a cada cual es todo precioso. Mirar todas las islitas, algunas tienen casas, algún faro. ¡Guau! Es impresionante. Luego veis esta carretera que va por la ladera de la montaña, pegadito al mar, pegadito a la costa. Va bordeando toda la montaña, es chulísima. Esto es una ruta muy buena para hacer con la moto. A pesar de los problemas con el horario, el día de hoy está siendo absolutamente épico, al menos en cuanto a paisajes. Estamos explorando lugares que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. ¡Qué pasada de paisaje! ¡Qué reflejo hay en el agua! Todo esto es al salir de un túnel. No nos lo esperábamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Oh, wow! Estoy alucinando. Maravilla, como mola viajar. Llegamos al ferry justo a tiempo, acabamos de aparcar la moto ahí. Bueno, había una cola terrible de furgonetas y de todo, pero al final aquí unos señores alemanes que estaban esperando en primera fila nos hicieron un hueco, ya hicimos amiguitos para estar charlando antes de entrar al ferry, compartir experiencias y lo más importante, que quedan unos minutos para embarcar, el ferry va a descargar ahora y vamos a tener nuestro sitio. Como veis, ya estamos aquí preparados con la motopandilla, la motopandilla del ferry. En un ratito vamos a entrar en el ferry y vamos a... El puerto se llama Andenes, pero es el puerto que nos va a dar acceso a la zona de Lofoten, que hay muchísimas cosas que ver por allí. Y de allí vamos a intentar irnos mañana a dormir a otra isla, que también nos va a tocar palizón mañana, pero no sabemos exactamente cuánta paliza va a ser porque todavía no lo hemos revisado. Así que deseando suerte. Hoy aún nos queda un día un poquillo largo por el camino, tenemos que buscar todavía dónde dormir, que no lo sabemos, y a ver qué tal va. ¡Ahí vamos al ferry! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Hola! ¡Qué ruido! Mima, como haya que poner cinchos otra vez, vamos a tardar un siglo. Sí, hay cinchos ahí. Dale. Bien. ¿Puedes? Yo estoy agarrándola, ¿eh? Sí. Aunque esta vez no seré yo el que necesita ayuda. Al límite la GoPro ahí. Bueno. Intentamos echar una mano, pero cuando la moto está ya tan inclinada, lo mejor es dejarla caer y ya ayudar a levantarla. Por suerte, son caídas sin importancia en las que lo único que duele es el ego. Así que vamos a enganchar a la bandida, disfrutar de las vistas desde el barco y celebrar que hemos llegado en hora, que no es poco. Yo es que intenté cogerla, pero vi que no había forma. Y no la cogí. Con estas espectaculares vistas de Grillefjord, nos despedimos de la Noruega continental por unos días. Nuestro rumbo nos lleva al puerto de Andenes, la puerta de entrada a las legendarias Islas Lofoten y a un futuro incierto. Será el comienzo de una serie de días que pondrán a prueba nuestra experiencia en Noruega.
Los últimos de Filipinas, Mira, hay gente que duerme aquí ya. saliendo del ferry. Hay gente que se queda sin poder entrar en el ferry y quedan a dormir aquí porque solamente hay 3 ferries al día y son pequeñitos, como visteis. Hay demasiada demanda y muy poca oferta. Y ahora viene la historia de hoy. Ahora viene la historia de hoy. Son las 9 de la noche. Y hay que simplemente buscar un sitio para dormir. Buscar un sitio para dormir. A ver, no, a priori no tiene que ser muy complicado. La parte buena es que no llueve, por lo tanto Sí, cualquier sitio nos vale. cualquier sitio nos puede valer. Y eso por ahora. Y nada, muy bonito el pueblo este pesquero. Sí, andenes. Andenes, los andenes. Aquí nos hallamos recorriendo los primeros kilómetros. A ver si encontramos algo para dormir. El tema es que, a ver, somos un poquito sibaritas quizá, pero buscamos algún sitio para dormir donde haya algún banco o alguna mesita para poder cocinar Y tomar el té. y tomar el té. Y a la vez también buscar una zona donde el terreno sea algo llano, Hostia, como hostia. nuestro furgo. ¿Qué haces, chalao? No sé, loco, crazy. Ah, porque ahora quiere meterse ahí. Estamos en la isla de Andoya. Salimos del puerto de Andenes dirección suroeste hacia las famosas Islas Lofoten. Como siempre, hemos escogido el camino más pequeño y largo para seguir explorando la zona y buscar dónde pasar la noche. Se nos hace tarde, pero estamos seguros de que lo conseguiremos. Es chulo el paseito que hay por ahí abajo, hay un Sí, banco. aquí lo bueno de esto de aquí es que no hay viento. Y da el sol, ahora por la tarde-noche. Bueno, da el sol de la noche. Esta ruta que escogimos fue la buena, porque por la otra ruta no iba a dar el sol. No, es cierto. Mira el color de la piedra, qué guay. Qué bonito. Está siendo difícil encontrar dónde dormir porque los caminos que se meten ponen todos carteles de privado, pero nos da exactamente igual. Estamos disfrutando de unos paisajes, una puesta de sol, bueno, una no puesta de sol porque tarda muchísimo en bajar el sol. Una puesta de sol muy lenta. Una puesta de sol muy lenta, lo cual se agradece también porque la luz queda preciosa y los colores de las montañas van cambiando con el sol. Así que seguimos dando paseos por aquí mientras leemos carteles de privat en todos los senderos que podríamos intentar parar. Y si no, pues con las ovejas ahí al prado. Ahí están, mira las ovejas. ¡Ve! Mira, cambiamos los renos Por las ovejitas. ovejas. Hola, Uy, uy, señoritas. que se Ay, asustan. con la moto se asustan más que con el Ay, coche, pobres. por el ruido. Y ahí hay otro montón más. Ole, ole, esa le está montando a la otra. Ovejita. ¡Ole! ¿Cómo le es- saltó? Esa es brava. Adiós. Adiós, ovejitas. Adiós. Bueno, veníamos por la carretera, vimos estas caravanas aquí aparcadas, nos asomamos y encontramos la mesita que buscábamos. Buscamos algún sitio para dormir donde haya algún banco o alguna mesita para poder cocinar. Y tomar el té. La puesta de sol que buscábamos, agradables vecinos y un sitio precioso. Otra vez más. Misión conseguida, Ela. Every time I hear a phrase my mother used to say to me, Lau, everything happened ¿qué me for a cocinaste? reason. Bueno, yo calenté solo, un poquito de verduras con carne y un poco de pasta por el medio. Home, home, Pinta vaya sopita de pasta y verduras y albóndegas. Para entrar en calor, así, ahora por la noche. Muy bien. home, I need a little taste of home. Muy buenos días a todos. Dejamos nuestra primera noche en las Lofoten. Allí detrás. Allí detrás acabamos de hablar con unos de nuestros vecinos, una mujer muy agradable, que nos dijo... Que nos acaban de jorobar la mañana. Nos acaban de jorobar la mañana porque nos dijo que esta noche sobre las 3:30 de la mañana se acercó una manada de alces y estuvo pululando por allí cerca de donde estábamos y nosotros pues estábamos de groguis durmiendo y no los vimos.
Qué lástima, todavía no habíamos visto alces y la verdad es que tenemos muchas ganas de verlos. A ver si la próxima vez somos capaces de escucharlos y despertar y poder verlos. Nos hemos ido así un poco rápido sin desayunar porque un poco más adelante hay otro baño muy especial. Este no sé cuánto costó hacerlo, pero es mucho más especial que el anterior y queremos desayunar allí y aprovechar y también utilizarlo, hacer uso de ese baño tan espectacular. Toda esta zona está llena de antenas y servicios de radio y todo este tipo de cosas, porque lo que hay allí delante, aquellas construcciones, es una plataforma de lanzamiento de cohetes espaciales. El edificio que estaba detrás de donde dormimos son las oficinas de Aerospace, que es una empresa dedicada al lanzamiento de cohetes al espacio. No sé qué tipo de cohetes, si satélites o qué cosas, pero claro, viendo en Google Maps veo plataforma de lanzamiento espacial. Y digo, ostras, pues vamos a meter la Riejo ahí que nos la manden al espacio, ¿no? La plataforma espacial Andoya Space se centra en el lanzamiento de satélites, cohetes y la investigación atmosférica, siendo el primer puerto espacial orbital en la Europa continental. Por lo menos me causa cuanto menos la curiosidad, porque nunca he visto una plataforma de lanzamiento de cohetes. Y no sé si vosotros también. Así que vamos a intentar pasar todo lo más cerca que podamos y cuchichear un poquito. Tampoco se ve gigante, no es como la de Cabo Cañaveral, que es enorme. Esto se ve algo más sencillito, pero seguro que molaría venir aquí un día que haya lanzamiento. Aquí estamos, en teoría, en uno de los baños más especiales que hay, yo creo que en este país incluso. Hola, ahí me veis, toda despijurada. Y cuánta cristalería, ¿no? Aquí veis que el baño limpio. Mirad para aquí, qué vistas. Tú puedes ver hacia afuera, pero nadie te puede ver desde fuera adentro. Espectacular, espectacular. Al final de todo, cambio de planes para el día de hoy. Íbamos a ir con el día un poco más a prisas, pero decidimos que a pesar de la lluvia queremos ir más tranquilos y sobre todo lo que más nos hace falta es lavar ropa. Nos queda ropa limpia para creo que 1 o 2 días máximo y hemos encontrado un camping por 18 euros. Está no muy lejos de aquí, calculamos que llegaremos a las 2:30, tenemos comida, tenemos gasolina y ropa sucia que lavar. Así que a las 2:30 llegaremos allí, hoy nos lo tomaremos con calma. Lo del camping no es por placer. En Noruega es imposible encontrar lavanderías. Solo podrás lavar ropa en hoteles o campings. Una cosa súper guay que encontramos aquí en Noruega es una aplicación como de la DGT o como de tráfico de aquí del país. La está usando mucho Lau. Te indica dónde hay obras, en qué días y en qué horarios en cada carretera. Te dice dónde hay webcams para ver cómo está el clima o cómo está la situación en muchos sitios. Y luego te dice también dónde están las áreas de descanso, como las que fuimos parando para dormir, y qué tiene cada una, si tienen baños, si tienen agua corriente, si tienen lavabos y toda esa información. Exacto, mesitas de picnic y todo eso. Hay mucha info. A lo largo del viaje usamos muchas aplicaciones, pero esta en concreto nos está ayudando mucho a encontrar lugares agradables donde acampar en este país. En la descripción del vídeo os pondremos el enlace para que así podáis descargarla y utilizarla en caso de que vengáis a Noruega, porque es muy útil. Estamos entrando en el conjunto de islas de Lofoten, uno de los destinos más famosos de Noruega. Y ahora entendéis por qué, ¿no? Mirad para aquí qué carretera al borde de la costa con estas montañas que nos rodean. Picudas, altísimas, con todavía placas de hielo por algunas partes. No tanto hielo como estuvimos viendo estos días atrás,
pero aún se ve que les queda algo. Y está siendo verdaderamente impresionante. ¡Qué pasada! Es que todo esto parece sacado de la película de Jurassic Park. ¿No te parece, Coti? En cualquier momento te puede salir por ahí el tiranosaurio Rex o un diplodocus. Y arrancarte la cabeza. Los diplodocus son buenos. Sí, eso sí. Como mucho te pueden pisar, pero sin querer. O un super reno. Super reno. No sé si se verá bien, pero hay una cascada bastante bonita. Ahí de frente. Ayer finalizamos el día con la satisfacción de haber llegado al ferry a tiempo. Hoy lo haremos con la indecisión de saber cómo avanzará el viaje en los próximos días. Y nada, no hemos encontrado ningún sitio donde haya algún techado para la lluvia. No, nos fue imposible por esta zona. Y bueno, a ver, lo que tenga que ser, será. Se avecinan lluvias, tormentas y bajadas drásticas de temperatura. Por el momento, hoy hemos decidido ir a un camping para lavar la ropa, refugiarnos en una cabaña y pensar en cómo gestionaremos el viaje. Pero todo empezará a torcerse a partir de esta noche. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.